nosotros decimos, un anillo es un cuerpo si es un anillo conmutativo, con unidad y todo elemento de distinto del cero admite inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo, nosotros en eso teníamos problemas cuando teníamos el cociente, ¿se acuerdan? Decían números reales con el cociente se nos generaba ahí una singularidad, le llamaría a mi esposo, pero bien. Entonces, por eso acá, fíjense en ustedes, en la definición dice los axiomas que caracterizan un cuerpo son, dice que entonces el conjunto con la operación binaria de tipo aditiva, grupo abeliano. Si nosotros ya tenemos un anillo, quiere decir que eso ya cumple, ¿sí? Y luego tenemos acá el conjunto y excluimos el elemento neutro de la suma, ¿sí? El cero, nosotros decíamos que era el elemento neutro de la suma, excluimos y consideramos la operación de tipo multiplicativa. Entonces, y a eso le pedimos que sea un grupo abeliano. Entonces, fíjense que ahora que las dos estructuras tienen que ser grupo abeliano, las dos estructuras, perdón, las dos operaciones binarias tienen que cumplir todo, ser un grupo abeliano. Y, bueno, y la otra condición que también teníamos ya en anillo era que el producto que es la operación binaria de tipo multiplicativa y distributiva respecto a la suma en el conjunto K. Entonces, esa es la estructura de cuerpo, es la máxima estructura que nosotros vemos acá, y esta es una estructura que ustedes ya conocen. Cuando ustedes estudiaron espacio vectorial, sí, cuando ustedes estudiaron espacio vectorial, si ustedes recuerdan, tenía el conjunto B, la suma, el conjunto K y un puntito, ¿sí? El conjunto B, el que ustedes estaban estudiando, haciéndole cumplir propiedades, que si ustedes se fijan, son las que nosotros le llamamos el grupo abeliano. Y esta es la operación de tipo aditiva, ley de composición interna, operación binaria. Y después tienen el conjunto, le decían, de los escalares. Si este conjunto de los escalares eran los reales, usted tenía un espacio vectorial real. Depende de quién sea este conjunto, entonces tenía un determinado espacio vectorial y esta era una ley de composición externa que ustedes estudiaban. Lo que nosotros estamos viendo este el cuerpo es esta estructura, es esa estructura. Entonces, fíjense en todo lo que cumple esa estructura para que ustedes, cuando decían el producto de un escalar por un elemento de B, ¿sí? Hacían lambda por B. eh, Esto es lo que nosotros estamos viendo ahora, que es la estructura de cuerpo. Si ustedes recuerdan, cuando decían que tomamos elementos del conjunto, hacían la composición, también tenían que pertenecer al conjunto, y después tenían esta ley de composición externa, donde ustedes tomaban elementos de este conjunto y elementos de este conjunto, ahí la imagen tenía que pertenecer a este conjunto. Bien, fíjense ahí que ustedes en esta operación trabajaban con dos conjuntos. Bien, eso es espacio vectorial. Lo único que quería explicarle que esto es lo que nosotros llamamos cuerpo. Entonces, fíjense en que el análisis que venimos haciendo nosotros, acá dice un anillo, ya dice que es anillo, si es anillo ya cumple todo esto, ya cumple todo esto, lo que hay que demostrarle es lo que sigue. Y hay que demostrar que el anillo es conmutativo, quiere decir que estoy trabajando con esta operación binaria, tiene elemento con unidad, quiere decir que tiene elemento neutro, y todos los elementos distintos del cero admite inverso multiplicativo. Entonces tengo que ver si tiene inversos multiplicativos. Entonces eso es lo que nosotros hacemos cumplir cuando nos piden que estudiemos la estructura de cuerpo. Y la tercera, que es la distributividad del producto respecto de la suma. ¿Nos queda claro ahí todos los conceptos o en alguno tienen duda todavía? Están claros. Entonces seguimos. Entonces, en este caso, cuando nosotros nos dice que tenemos que demostrar que sea un cuerpo, fíjense, acá están todos los axiomas, el conjunto distinto vacío, lo que sea una operación binaria,
¿sí? La asociatividad, elemento neutro, que ahora le llamamos el cero del conjunto. Cuando hablamos del cero del conjunto, nos estamos refiriendo al elemento neutro de la suma. Y los inversos, fíjense en los inversos aditivos, les llamamos opuestos, ¿sí? Y luego, eso es para el grupo abeliano de la operación de tipo aditivo, y luego tenemos que sea conmutativo, y ahora trabajamos con la operación de tipo multiplicativo. Entonces es una operación binaria, por eso ahí se toma elemento que pertenece al conjunto, hago la composición, también pertenece al conjunto, la asociatividad. También aplicamos la asociatividad, el elemento neutro le llamamos el uno del conjunto, ¿sí? Por eso dice unidad, el uno del conjunto, o elemento identidad. Entonces nosotros tenemos el cero del conjunto, que se lo asigna el elemento neutro de la suma, y tenemos el uno del conjunto, que le asignamos al elemento neutro de la operación de tipo multiplicativa. Y en esta definición dice, existe el uno, que es el elemento neutro, pues tal que para todo elemento del conjunto, cuando yo haga A compuesto con E, ya como resultado el mismo elemento, siempre la definición, nada más que ahora ya decimos que el elemento neutro le damos ese nombre de unidad. Bien, y luego le pedimos que tengan inversos. Si inversos, entonces aplicamos la definición de inversos. Ahora, fíjense, cuando se trata de la operación de tipo aditiva, nosotros al inverso le decimos que es el opuesto. Y cuando se trata de la operación de tipo multiplicativa, al inverso, lo denotamos de esta manera. ¿Sí? Entonces, de ahí cuando ya le colocamos de este tipo, ustedes tienen que asociarlo a una operación de tipo aditiva y a una operación de tipo multiplicativa. Esa es la particularidad. Si ustedes se fijan acá, dicen A por A', me da como resultado el elemento neutro, siempre las mismas definiciones, nomás que están, ay, los perros, que están asignados ahora, le asignamos al elemento neutro el uno, y le llamamos al inverso, en vez de llamarlo a prima, le damos esta notación. Bien. Y también pedimos entonces que la operación sea conmutativa para que tenga la estructura de grupo abeliano. Y luego, como las ambas operaciones son conmutativas, digamos, verificar esta propiedad 12 es simplemente para comprobar que el producto es distributivo respecto de la operación binaria de tipo aditiva. Sí. Bien, eso es lo que yo tengo que demostrar entonces para que la estructura sea un cuerpo. ¿Sí? Bien, acá tenemos un ejemplo con los reales, pero bueno, hay otro ejemplo en la práctica que no toma estos ejercicios, creo, toma otro tipo de operaciones. Fíjense que acá entonces le asignamos la operación asterisco a la suma y el asterisco prima al producto, es los reales conocemos todo y sabemos que cumple. Por eso es cuando nosotros trabajamos en los reales que hemos aprendido, aplicamos todos las propiedades, etcétera, etcétera, y porque las cumplían. Entonces son operaciones que cumplen. Fíjense, la asociatividad, cuando trabajamos con la suma decimos que es asociativa, ¿sí? El elemento neutro, que es el cero, los inversos, acá el inverso aditivo, que es el opuesto, y decimos que los reales es un grupo abeliano, luego hacemos con la operación producto. En la operación producto ustedes saben que nosotros en la operación producto dice los reales menos el cero con la operación producto. Teníamos que hacer esa exclusión porque si no teníamos el problema de cuando encontramos los inversos, que ahí si no excluía el cero, yo tenía una indeterminación, ¿se acuerdan? Entonces ahora en la definición se excluye el cero, ¿sí? Para que no tengamos esa indeterminación y todos los elementos tengan inversos. Bien, el elemento neutro es el 1 acá, la asociatividad, y después conmutatividad del producto y la distributividad, por lo tanto los reales con la suma y el producto usual es un cuerpo. Bien, a nosotros nos interesa más trabajar con los conjuntos discretos. En este caso en particular tenemos el Z5. El Z5 que ustedes saben que es el conjunto de los enteros, el conjunto cociente entero con la relación de congruencia módulo 5, eso es lo que nosotros denotamos Z5, ¿sí? Y tenemos 5 clases, la clase del 0, 1, 2, 3, 4. ¿De dónde viene eso? Viene simplemente de dividir cualquier número entero, dividirlo en 5 y
colocarlo en la clase que corresponde, ¿sí? Entonces, cuando yo divido en 5, puedo tener reto 0, 1, 2, 3, 4, y por eso es que tenemos 5 clases. Esta estructura entonces nos pregunta si es un cuerpo, si es un cuerpo. Nosotros ya estudiamos el Z5, habíamos visto que era un anillo, pero de todas maneras lo volvemos a repasar, ¿sí? Entonces, para repasarlo, lo repasamos acá. Entonces, nosotros teníamos que ver que en este caso nos preguntan si el Z5 con la suma de clase y el producto de clase es un cuerpo. Nos preguntan si es un cuerpo. Bien, entonces nosotros lo primero que tenemos que ver si es un grupo abeliano, el Z5 con la operación suma, entonces tenemos que ver lo primero que sea una operación binaria, primera operación binaria, para que sea una operación binaria, recuerden, la definición entonces en sí sería que la suma, si yo tomo dos elementos de Z5 y cuando hago la composición, poner la operación suma de clase, me tiene que dar como resultado otro elemento Z5. Eso en la tabla de composición era mirar el cuerpo de la tabla y observar que todos los elementos pertenezcan al conjunto Z5, que es este conjunto. Entonces nosotros observamos que sí es cierto, pero de todas maneras podemos poner ejemplos, qué sé yo, el 2 más el 3, ¿dónde está? 2 más 3 me da 0, y 0 pertenece a Z5, y así serían los ejemplos para dar de la operación binaria. Luego tenemos que ver la asociatividad. En la asociatividad nosotros decíamos que como esta tabla de composición había sido obtenida a partir del teorema fundamental de la compatibilidad, entonces, y nosotros ahí lo que hacíamos era asociar la relación de congruencia módulo 5 en este caso con la operación binaria suma de clases, y como la suma de números enteros, perdón, la suma de números enteros era asociativa, entonces decíamos que también es asociativa esta operación binaria obtenida a partir de ahí. Esa es una justificación, o si no, simplemente tomamos elemento, cualquier elemento, y aplicamos la definición. Con 1. Entonces usted acá distribuyo 2 más 4. La asociatividad todavía más 1. Bien, entonces 4 más 1, ¿dónde está 4 más 1? 0. 2 más 0, 2. 2 más 4, 6, me da 1. 1 más 1, 2. Entonces, de esa manera nosotros demostramos la asociativa. Pueden poner otro ejemplo más y también queda demostrada la asociatividad. Luego tenemos que ver cuál es el elemento neutro. El elemento neutro, ustedes saben que a partir de la tabla tenemos que observar dónde tenemos los elementos en el mismo orden que tenemos los márgenes en la tabla. En este caso es el 0, entonces yo digo que el elemento neutro es el 0, y luego lo que sigue es demostrar los elementos inversos. Para los inversos, ustedes recuerden que la definición de inverso era el elemento compuesto. Siempre la definición con su inverso me daba con resultado el elemento neutro. El elemento neutro es el 0, entonces yo me paro en la fila de los elementos acá. Yo estoy en este caso y tengo que buscar el elemento inverso, y ellos dicen que el inverso va a ser aquel que cuando yo haga la composición me tiene que dar como resultado el elemento neutro. El elemento neutro es 0, entonces por eso yo me paro en esta fila y busco el 0. Donde yo encuentre el 0, digo, ese es el inverso, ¿sí? Me paro en el 1, busco el 0 y veo quién es el inverso. Me paro en el 2, busco el 0 y veo quién es el inverso. Y de esa manera ustedes obtienen sus elementos inversos. Si no está el 0, si no está el elemento neutro que ustedes hayan encontrado, quiere decir que no tiene inverso. Así es simple. Si a ustedes no le aparece el elemento neutro acá, entonces no tiene inverso. En base a eso nosotros encontramos los elementos inversos. A ver, ¿quién es el inverso del 0? El mismo elemento, el inverso del 1. El 1 es el 4, el inverso del 2 es el 3, el inverso del 3 es el 2, el inverso del 4 es el 1. Entonces ahí tenemos que todos los elementos tienen inverso. Y luego lo que se pedía para que sea un grupo abeliano
que sea conmutativo. Para la conmutatividad, si ustedes observan esta tabla, fíjense en es simétrica respecto de la diagonal principal, por tanto es conmutativo, simplemente dan ejemplos. Bien, ahí demostramos que Z5 es un grupo abeliano. Luego la definición nos pregunta si el Z5 menos el elemento neutro en la suma, que es el 0, ¿sí? Con la operación binaria producto entre clases, es un grupo abeliano. Quiere decir que tengo que estudiar esta estructura. Yo acá lo excluí al 0, lo excluí directamente al 0 y estudio esta estructura, ¿sí? Entonces, esto es Z5 asterisco porque eliminé el 0 con la operación binaria producto entre clases. Bien, entonces acá yo tengo que ver si es una operación binaria. Fíjense, ustedes observen, acá todos los elementos pertenecen al conjunto, así que estoy estudiando. Luego es una operación binaria, entonces operación binaria es operación binaria. Entonces acá el producto. Operación binaria es, y si no, pongo cualquier ejemplo y van a ver que, como hicimos acá, también nos dan. Luego tengo que ver la asociatividad. En la asociatividad, ustedes saben que acá también esta tabla de composición de la operación producto entre clases es obtenida a partir de el teorema fundamental de la composición. El producto es asociativo, entonces doy ejemplos simplemente. 2 compuesto con 4 y compuesto con 1, y me queda 2 compuesto con 4 y luego con 1. Bien, entonces me fijo en la tabla, 2 por 4 compuesto con 1 me da 4, 2 con 4, 2 con 4 me da 3, 2 con 4 me da 3, y 3 compuesto con 1 me da 3. Entonces, para demostrar la asociatividad, un ejemplo más, siempre dos ejemplos, y demostramos que es asociativa. Eh, ¿Qué más? El elemento neutro. El elemento neutro, si ustedes observan, acá en la tabla vimos que es el 1, el elemento neutro es el 1, y los inversos. Entonces yo tengo que pararme en la tabla y ver quién es el inverso del 1, es el mismo elemento. En el 2 me paro ahí, busco el 1, veo que el inverso es el 3. En el 3 me paro en el 3, busco el 1, veo que el inverso es el 2. En el 4 me paro en el 4, busco el 1, veo que el inverso es el mismo elemento. Quiere decir que todos los elementos tienen inversos. Entonces, ¿qué nos falta? La conmutatividad. ¿Sí? Entonces, ustedes observan esta tabla de composición, fíjense, también es simétrica respecto a la diagonal principal, es conmutativo. Y si no, simplemente buscan ejemplos, colocan ejemplos, ¿sí? Conmutatividad. Conmutatividad. Entonces, ejemplo, sería 3 compuesto con el 4 igual a 4 compuesto con 3. 3 con 4, 12, me da 2. 3 con 4, 2, está bien. 4 con 3, 2. Y ahí tiene entonces que es conmutativo, entonces un grupo abeliano. Y lo que nos falta demostrar es que el producto sea distributivo respecto de la suma. ¿Sí? Que el producto sea distributivo respecto de la suma, lo hago con 4, 4 por. Ay, Dios. 4 con quién? Con 3 más 2. Entonces distribuyo 4 compuesto con 3 más 4 con 2. Entonces hago 3 más 2 en la tabla de la suma. 3 más 2 me da 0. 4 con 0. 3 más 2 me da 0. Y 4 con 0 acá no tengo.
¿sí? Bien, 4,0 nosotros sabemos que es cero. El problema, bueno, veamos acá qué nos da. 4,3, 4,3 me da 2. 4 compuesto con 3 me da 2. Y 4 compuesto con 2 me da 3, 0. 0 igual a 0, 0. Ustedes observan, en realidad estos elementos, este 0, 0 pertenece al conjunto, simplemente con la operación producto le excluimos porque la estructura, si no es excluida, en la parte de los inversos multiplicativos, entonces no era, no tenía el cero inverso multiplicativo. Pero en su definición, que nos quede claro acá en la definición, acá en la definición, acá, perdón, acá. En la definición, fíjense, yo siempre trabajo con el conjunto, en este caso el conjunto K, que le llamamos K, yo siempre trabajo con el Z5, nada más que cuando yo vaya a demostrar que sea un grupo abeliano la operación producto, nosotros se nos presenta ese problema que tenemos en el cero, en la parte de la operación binaria de tipo multiplicativa, y nosotros lo excluimos en la definición, solamente para poder encontrar que sea un grupo abeliano, pero en sí el elemento pertenece al conjunto, ¿sí? Entonces, por eso es que en este caso en particular, fíjense que nosotros estábamos mirando, ¿a dónde están? El cero en la operación suma no está excluido porque es un elemento del conjunto, por eso nos da cero. Entonces yo aquí cuando hago el producto me da como elemento el cero. Si 4 por cero siempre va a ser cero. Entonces yo tengo que ver que se me verifica esta igualdad y a mí se me verifica. ¿Sí? Bien. Entonces, con que demostremos una, ¿por qué? Porque nosotros venimos de grupo abeliano y venimos de grupo abeliano, así por eso no es necesario ser por izquierda y por derecha, en este caso en la parte de cuerpo, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros demostramos que el Z5 es un cuerpo. Fíjense que nosotros habíamos visto en la teoría que nos decían que elementos que para que sean anillo, este módulo, ¿cómo tenía que ser? Número primo, número primo. Tengan en cuenta eso porque cuando nosotros, acá está todo realizado para, todo lo que le dije ahí está en esta, ¿no? A ver, perdón, perdón. Bien, acá no está analizado el caso, a ver, el Z6. En el Z6, vamos, lo voy a buscar para mostrarles a ustedes. Quiero encontrar un Z6 para mostrarles. Con paciencia, con paciencia. Este es un Z6. Acá ustedes tienen un Z6, fíjense, si a mí me preguntan, entonces el Z6 menos el 0 con la operación de tipo multiplicativa, que sería esta tabla de composición, este es el Z6, acá está con el 0, no está excluido, con el producto, fíjense. Entonces yo quiero saber si el Z6 es un cuerpo. Si ustedes observan, entonces yo tengo que trabajar con esta estructura acá y veíamos que es una operación binaria, es asociativo, y cuando yo busqué el elemento neutro, tenía elemento neutro, era el 1, pero el problema se generaba en los inversos. Fíjense en que acá ustedes tienen que el inverso del 1, si usted dice, bueno, el inverso del 1, ¿quién sería? El mismo elemento, porque el elemento neutro es el 1. Si el inverso del 1 es el 1, el inverso del 2, si ustedes se paran en la fila del 2, buscan el inverso y no está por ningún lado el 1. Quiere decir que
no tiene. En la fila del 3 nos pasa exactamente lo mismo, quiere decir que no tiene. Y en la fila del 4 también nos pasa lo mismo. No está el 1, quiere decir que no tiene inverso. Solamente el 5 tiene inverso acá. Y el 1, perdón, el inverso del 5 es el 5, ¿sí? Tengo el 1, el inverso del 5. Y entonces acá tenemos que no va a ser un grupo abeliano, entonces el Z6 no es un cuerpo, ¿sí? No, no, los elementos no tienen inverso, entonces ahí se queda, no va a ser un cuerpo, ¿sí? Y nosotros veíamos acá que aparte de eso, los anillos tienen divisores, en este caso el Z6 tiene divisores de cero, fíjense en los divisores de cero que les indicábamos. Y vamos a ver entonces ahora las propiedades de los cuerpos. Entonces, como fíjense, como la estructura con la suma es grupo abeliano y este grupo abeliano, nosotros habíamos visto que si era grupo tenía propiedades, los inversos si existían eran únicos, el elemento neutro es único, además se cumplía la ley cancelativa, era regular izquierda-derecha, entonces quiere decir que el cuerpo va a tener esas propiedades también. Entonces, una vez que nosotros determinamos que es, en este caso el Z5 es un cuerpo, vamos a ver sus propiedades, ¿sí? Entonces la propiedad dice, fíjense, dice un cuerpo no admite divisores de cero. Nosotros eso estábamos viendo que un cuerpo no admite divisores de cero. Entonces, ¿qué eran los divisores de cero? Nosotros decíamos que los divisores de cero, la definición era que cuando uno toma elementos distintos del cero, cuando hace el producto, le da como resultado el cero. Entonces acá vamos a demostrar que nosotros no admitimos divisores de cero. Para eso lo que hacemos, multiplicamos, fíjense, por izquierda, lo multiplicamos por izquierda por el inverso multiplicativo. Nosotros, como hemos demostrado que la operación de tipo multiplicativa, todos tienen inverso, por eso es que hacemos esto. Multiplicamos entonces y luego asociamos, aplico la ley asociativa acá, lo asocio y esto por definición de elemento inverso. Recuerda la definición de elemento inverso, que el elemento compuesto con el inverso me da como resultado el elemento neutro. Y el elemento neutro acá es el 1, que nosotros habíamos definido como la unidad del conjunto. Y luego acá aplicamos la definición de elemento neutro, que el elemento compuesto con cualquier elemento compuesto con su elemento neutro me da como resultado el mismo elemento. Y de ahí saco que i es igual a 0. Entonces yo digo que si yo multiplico dos números que son distintos, ¿sí? De 0 y este me da el resultado igual a 0, ¿sí? Nosotros teníamos que cuando teníamos dos números cualquiera distinto al 0 y hacíamos la composición por medio de la operación de tipo multiplicativa, ¿sí? Veíamos que si tiene divisores de 0, eso nos da igual a 0, donde yo tengo que x e y son distintos del 0. Entonces acá lo que nosotros hacemos, esto me da 0, pero es porque uno de los elementos es igual al elemento neutro, ¿sí? Entonces, quiere decir que no tiene divisores de 0. Únicamente ocurre eso cuando uno de los elementos es el elemento neutro de la suma. Entonces, de acá saca, dice que todo cuerpo es un dominio de integridad, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros habíamos estudiado el concepto de dominio de integridad y que nos decía que un anillo conmutativo con unidad y sin divisores de 0 era un dominio de integridad. Bien, esta propiedad, anótenla porque es muy fácil de demostrar. Y tengo otra propiedad, dice que en todo cuerpo vale la ley cancelativa del producto para todo elemento no nulo del mismo. Sí, era esto, como nosotros ya vinimos estudiando las propiedades en el caso de grupo, sí, y nosotros decíamos que los grupos se daban la propiedad cancelativa, que es la regularidad de izquierda y a derecha, lo que nosotros conocemos como simplificación, sí, lo que utilizamos y lo llamamos que como simplificación.
Bien, esa es la ley cancelativa del producto. Entonces nosotros tenemos, acá digo, A compuesto con X igual a B compuesto con X. Si X distinto de cero, entonces nosotros decimos, yo simplifico el X, lo que nosotros siempre hacíamos es esto, dice A igual a B. Bueno, eso lo vamos a demostrar ahora por medio de propiedades, ¿sí? Esto es lo que nosotros hacíamos nada más que aplicamos la ley cancelativa. Bien, entonces como nosotros tenemos acá que es un cuerpo, admite inverso multiplicativo, por eso multiplicamos por el inverso multiplicativo, lo hacemos ahora por derecha. Fíjese, luego aplico la asociatividad, lo asocio y aplico la definición de elemento inverso en ambos lados, definición de elemento inverso, y luego acá aplicamos la definición de elemento neutro y llegamos que A es igual a B, ¿sí? Esta también, como es muy simple la demostración, anótela ahí para la teoría. Bien, ¿qué otra propiedad más tenemos? La, Esto también se refiere a la resolución entonces de ecuación en el conjunto, en este caso, de los cuerpos, ¿no? Si B no es el cero, dice, entonces la ecuación esta admite solución única. Esta expresión, por lo general, nosotros para resolverla, para saber cuánto vale B, nosotros simplemente, ¿qué hacemos? Bueno, B va a ser igual a A sobre B, pero en esto que estamos utilizando es A por el inverso multiplicativo de B, ¿sí? De esa manera nosotros lo trabajamos. ¿Y esa es la solución? Sí, esa es la solución. Pero ahora fíjense en que nosotros, dice que la solución es única. Entonces, como yo tengo acá la expresión, lo multiplico por el inverso multiplicativo a izquierda, fíjense. Luego aplico la ley asociativa acá, aplico la ley asociativa y lo asocio de esa manera porque esto que me da como resultado el elemento neutro, que es el uno. Luego aplico la definición de elemento neutro y dice uno, el elemento neutro compuesto con cualquier elemento me da como resultado el mismo elemento y de ahí saco que la solución es el inverso de B por A, que es lo mismo. Entonces, nada más que aplicando propiedades. Fíjense que acá no puse acá aplico ley asociativa, me olvidé de colocarlo, porque algunos siempre preguntan. Acá aplicamos definición de elemento inverso, acá aplicamos definición de elemento neutro. Bien, anoten estas propiedades porque son muy simples, para tomarlas son muy simples. Y la última que tenemos es esta propiedad que está así, simplemente se las presentamos, dice que el inverso multiplicativo del opuesto de un elemento no nulo, si inverso multiplicativo del opuesto va a ser igual al opuesto del recíproco, le llaman inverso multiplicativo, también se llama recíproco, simplemente eso. Bueno, ahí está demostrada, pero nosotros no la vamos a tomar dentro de las propiedades estas, ¿no? Si las otras que son más simples, se las tomamos. Bien, eso en cuanto a cuerpo. ¿Alguna duda en particular que no entiendan? Porque ahí terminamos la teoría para esta parte. ¿Sí? Así que díganme si en alguna parte no entienden. Profe, yo tenía una duda sobre la fecha del parcial teórico. ¿Sí? ¿Cuál es el Si problema? si mal no, si estoy equivocado, es el 16 de junio, ¿verdad? Sí, día Creo que viernes. ese día es feriado, profe, me parece, porque recién en otra materia también mencionaron eso y me hizo ruido. Sí, 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 me estaba diciendo mi esposo, sí, que era feriado, sí. Bueno, nosotros, si es feriado el lunes, nosotros tenemos ¿cómo se llama? El flotante, el 18 de práctica, que sería ese miércoles, ¿no?
Vamos a ver si en vez de tomarlo el lunes, lo tomamos el viernes. Primero hacemos la parte práctica y después vamos a hacer la teórica. Así Entonces que sería el viernes 20, profe. el viernes 20, sí. Ah, ok, Sí, gracias. terminamos la práctica y hacemos la teoría. Me parece que, bueno, tendría que conseguir el aula, no creo que no voy a tener problemas, pues ya van a terminar de cursar en todas, así que no creo que tengamos problema de aula. Bien, ¿alguna duda más? Bien, mañana estoy en consulta, ¿no? Voy a estar de 8:30 a 10:30. Y el jueves, que ya no vamos a tener teoría, también voy a dar consulta presencial, ¿sí? En el gabinete de 8:30 a 10:30. Sí, para que vayan viendo la parte práctica, vayan controlando. ¿Estamos? Ya voy a poner ahí Profe, en el... Dígame, no tengo una duda, pero espera. dígame. Ah, es sobre el ejemplo del Z5, que cuando teníamos que hacer la segunda parte de demostrar si era si no mal recuerdo, creo que era un cuerpo, usted Grupo le Beliano, pone ajá. claro, el Z5 comprimado, creo, si no me equivoco, o con la operación binaria, así como un exponente, no estoy seguro. Se le ponemos un asterisco. Habrán visto que alguna vez se le aparece así, es cuando excluimos el cero. Ah, bien. Porque a veces nosotros excluimos el cero para que les dé, pues si no, de tipo multiplicativa, tenemos siempre problemita con el cero, ¿no? Si esa es la pregunta, ¿no? Sí, sí, eso es que lo igualó al par justamente y no sabía si se refiere al conjunto en sí del Z5 y bueno, eso. El 20 es feriado. Ah, sí, tiene razón, el 20, el día de Belgrano. ¿Así es, no? Bueno, sí, ¿no? El 20 de junio, Día fallecimiento del, de... Día de la bandera también, profe. Claro, día de la bandera, sí. Ahí tengo la bandera colocada ya del 25 de mayo, saco recién el 9 de julio. Sí, bien, ya me voy a fijar las fechas entonces para ver cómo lo solucionamos. No, no hay problema, si no puede ser el viernes, será el lunes que sigue, no sé. 16 más 7, 23. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, no, vamos a hacer No, profe. drama por tomarle parcial o no. Y la otra solución es rendirlo antes, pero bueno, ustedes no van a rendir antes. ¿O quieren rendirlo antes? No, no. No, No, profe. Entonces rindamos la parte práctica y bueno, y después vemos nosotros teníamos el 18, el 25, teníamos que rendir la teoría, el flotante teoría. Bueno, ahí rendiremos el parcial. ¿Qué drama no vamos a hacer? ¿Sí? No va a haber drama, por eso. ¿O sí? Bien. ¿Alguna duda más? Bueno, entonces ya le dije, el jueves no, ya terminamos la teoría, el jueves vamos a tener consulta, yo voy a estar en el gabinete de 8:30 a 10:30. El lunes que viene, bueno, es feriado. El martes voy a estar en consulta. Y el miércoles tenemos el parcial. Bueno, ¿alguna duda más? Si no hay ninguna duda, terminamos. ¿Todos están contentos como yo estoy? Terminamos las clases de teoría. Estoy re contenta. sí, profe. Bien, tengo que ver. Nos vemos todos. Mañana tengo consultas. Vayan a verme ahí, voy a estar. Bueno, profe, chao.
hasta luego a todos, nos vemos.